Colegas que son aficionados y profesionales tanto a la carpintería como a la ebanistería. Hola nuevamente y ahora toca en la serie de los videos de la serie relativa a todas las maderas, hablar de la anatomía de la madera, que este es un video que si bien ya he hecho y ya lo he tocado de hecho, en el primer video que hice con guión y que subí a mi canal hace aproximadamente más de 2 años, justamente toqué la anatomía de la madera, pero el video, estaba, digamos, en el contexto del ensamble de compensación. Entonces, ahora específicamente voy a tocar la anatomía de la madera, voy a meterme un poquito más con la anatomía de la madera y de paso también voy a tocar el ensamble de compensación, ¿verdad? Entonces, pero vuelvo a reiterar algunos de los contenidos por varias razones. De entrada, ese fue el primer video, hace un poco más de 2 años, que hice ya con guión, pero lo hice en formato vertical con un teléfono que tenía un nivel de audio bastante malo y también una imagen que no era justamente la mejor. Entonces, ya algunos suscriptores me habían dicho que no, aunque no estaba muy bien el audio y la imagen, la información pues era lo que más valoraban, pero que valdría la pena volver a dar esa información justamente con mejor audio y si se podía mejorar la imagen todavía era mucho mejor, ¿verdad? Pero respondiendo justamente a algunas de las inquietudes, es ahorita como si estuviera remasterizando el primer video que ya subí con un guión, aunque hubo anteriormente otros 3 o 4 videos en los que realmente no hablaba nada, no decía nada, simplemente eran videos en donde hacía algo, yo estaba haciendo algo, una rueda o algo con el router, no me acuerdo ahora, pero sí recuerdo que el primer video era justamente con guión, era el del ensamble de compensación. Bueno, pues ahora toca analizar un poquito más la anatomía de la madera porque en la carpintería y en la ebanistería sí conviene entender algunas cosas finas de esto para evitar equivocarse y cometer errores que a veces son errores que cuestan mucho dinero, cuestan problemas con los clientes, en fin, y son problemas a veces eh, eh, que dan un mal trago, pero muy mal trago. Ya lo he visto un montón de veces y yo veo que muchos de los colegas que hacen contenidos para YouTube, para Instagram, para Facebook, que también en Facebook hay muchos creadores de contenido de videos exitosos, lo que nos comparten es su proceso de aprendizaje, pero sin meterse con mucha profundidad a estos temas y con mucha frecuencia se equivocan, pero bárbaro. Entonces vamos a ver, vamos a empezar por hablar de lo que es la anatomía básica de la madera que yo sugiero que los colegas carpinteros conozcan. De entrada, la mayor parte de las especies tienen, sobre todo las especies de clima templado y de clima frío, tienen muy marcados los anillos de crecimiento anuales, ¿verdad? Y cuando un árbol ya es maduro, es decir, cuando ya ha pasado su madurez sexual, entonces resulta que los árboles empiezan a producir en la parte central, que es la que tengo aquí, como con un color más negrito, empiezan a producir una serie de sustancias típicas de cada especie de árbol que los dendrólogos y la gente que se dedica a la gilología, a la cuestión de la madera, le llaman extraíbles, ¿verdad? Es decir, es un cóctel de sustancias que son típicas de cada especie que empiezan a depositarse ahí y esa madera empieza, digamos, a secarse. Eso es lo que se le llama duramen, que es el corazón del árbol. Y eso solamente en el futuro del árbol ya no sirve para que haya intercambio de líquidos y de nutrientes, sino que solamente sirve como soporte estructural. Luego en el centro está lo que es la médula, que esa corresponde a los primeros 3 4 años de vida del árbol, es decir, cuando el árbol fue una plántula, una plantita pequeña. Y esa parte yo les sugiero a todos los carpinteros que la eviten, porque es una parte muy débil, es una parte que tiene demasiada porosidad, es decir, la densidad es muy muy baja y les genera muchos problemas de resistencia. Entonces, si pueden evitar esto, la médula es mucho mejor porque prácticamente en todas las especies es súper débil, es una madera que no vale la pena ni siquiera considerar. Luego tenemos aquí lo de color azulito, que es la albura,
¿verdad? La albura, aquí le pongo su flechita de color azul, que esa es la madera, vamos a decir que cuando el árbol está en pie es la madera viva, es la madera que sí participa en el intercambio de nutrientes, desde las raíces hasta la copa del árbol, y esa es una madera que no tiene el cóctel de químicos que van apareciendo con los años aquí, por razón por la cual se hace más oscura. Y la parte del duramen en muchas especies es la que le confiere el olor característico a cada tipo de árbol. Principalmente el duramen, la albura, que también en algunos lugares le llaman sámago, ¿verdad? Digamos, la madera que cuando el árbol está en pie está viva y generalmente tiene un color un poco más clarito, ¿verdad? Aquí vamos a ver en alguno de los libros, por ejemplo, en el libro de Spanagel, aquí se ve una fotografía con un corte de un tocón de un árbol y se ve, esto es el duramen, por acá el centro está muy oscuro, pero estará la médula, y luego todo lo de alrededor es el albura o sámago. Y luego acá, vámonos a ir por acá, le puse en color rojito, tenemos lo que es la corteza. Sin embargo, entre la corteza que está de color rojito y el primer año de crecimiento de la albura, tenemos lo que se le llama cambium, ¿verdad? Que es una capa súper delgadita que es la frontera entre lo que es la corteza, que es la protección del árbol hacia el exterior, y lo que es ya la materia leñosa del árbol, la albura, que ahí hay mucho material genético porque ahí está en crecimiento cada año un nuevo anillo, bueno, nuevos anillos. Y ahora tenemos que saber diferenciar algo. Ahorita vamos a ver que esto es bien importante. Los anillos oscuros generalmente en casi todas las especies corresponden al crecimiento que se da entre lo que es el otoño y el invierno, que es cuando en muchas regiones del mundo, sobre todo en las regiones que están más cercanas a los polos, hay un poquito, hay un cambio de temperatura y de disponibilidad de humedad diferente. Entonces aquí hay un crecimiento más lento, pero este crecimiento lento genera una madera que es una madera de mayor densidad y de menos porosidad. Esta madera se le conoce como madera tardía. Es decir, los anillos de crecimiento oscuritos que ustedes pueden ver que aquí estoy señalando, se le conocen como madera tardía, que es la que corresponde al crecimiento de otoño-invierno. Y la madera de color clarito, el crecimiento de color claro, es lo que corresponde al crecimiento del árbol en primavera-verano, que es cuando hay un poquito más de acceso a recursos hídricos y también de nutrientes. Y además las temperaturas favorecen un crecimiento más rápido. Entonces, aquí esto está muy interesante porque a esta madera se le conoce como madera temprana, lo vamos a ver aquí abajo, y corresponde a la parte clara. Sin embargo, esto es en los árboles que son, que están, digamos, vamos a decir, de los 20 grados de latitud hacia los polos, que más o menos es cercano ya a los trópicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en las especies que crecen ya cercanas al Ecuador o de los trópicos hacia el Ecuador? Bueno, resulta que como el clima a lo largo de todo el año es bastante homogéneo, los anillos de crecimiento no se ven tanto, no son tan marcados. Por ejemplo, este pizarrón que yo tengo aquí, es de una madera que se llama jequitibá, que viene del Amazonas sudamericano. Entonces, si yo trato de ver los anillos de crecimiento en esta madera, no son tan claros porque tiene un clima homogéneo a lo largo de todo el año, y entonces la madera temprana y la madera tardía prácticamente son casi indistinguibles. Sí se pueden distinguir, pero ya a nivel de laboratorio bajo condiciones de microscopía óptica, haciendo cortes muy delgaditos, con tinción, una tinción que se llama desafranina. La gente que sabe de dendrología y gente que trabaja la anatomía de la madera a nivel de investigación científica sabe de todos estos temas, pero lo que sí les puedo decir es que en las maderas tropicales, cuyo clima es muy homogéneo a lo largo de todo el año, los anillos de crecimiento no se notan tanto. Esa es una de las cosas importantes. No quiere decir que no existan, no se notan tanto, y además las diferencias entre una madera y otra son más homogéneas y hay una distancia más cercana, razón por la cual la madera tropical es mucho más estable que la madera que no es tropical. Es decir, la madera de climas templados y climas fríos es una madera que trabaja mucho más, y estamos hablando de que la madera de climas fríos principalmente son coníferas y de climas también que son más altos sobre el nivel del mar. Entonces vamos a irnos para acá
Y tenemos que diferenciar en un tronco de estos, tenemos que diferenciar varios de los tipos de cortes, porque no, es decir, uno cuando va a la maderería a comprar tablas de madera, uno tiene que saber seleccionar la madera dependiendo para qué se va a usar. Entonces tenemos tablas de corte tangencial, ¿verdad? Y tenemos tablas de corte radial, que estas son las tablas centrales y estas son las tablas que llaman costeras, ¿verdad? Y también tenemos algunos cortes de polines, en donde tenemos tablas que es una combinación intermedia entre esta y esta, que también le llaman en inglés Rift Sound. Que este tipo de corte, que es el corte que sale de estas partes de por aquí, ahorita lo vamos a ver en un libro que tengo por acá, se utiliza mucho como para patas, en donde el dibujo en cada una de las caras de la pata son normalmente líneas rectas. En el caso de las tablas radiales, que son las tablas centrales, los dibujos son así prácticamente líneas más o menos verticales que corresponden esas líneas verticales a la madera tardía. Y en el caso de las tablas tangenciales, que es donde más se ve la belleza de una veta, es justamente lo que llaman vetas de ondulaciones o de catedral en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que en esas tablas trabajan mucho más y se tuercen más que estas, ¿verdad? Vamos a ver ahorita aquí en el libro del Spanagel cómo se ve esto. Vamos a ver, vamos a irnos para acá. Y en el libro de Spanagel, que es el autor alemán, vamos a ver aquí. Vean ustedes esto. Imagínense que en el aserradero se cortan así las tablas. Esta imagen ya la he puesto en alguno que otro short o video, pero la vuelvo a repetir. Entonces pasa un tiempo y empieza a secarse. Se cortan las tablas, se secan, vamos a decir que se seca al natural. Y entonces, como hay una diferencia de secado entre una cara y la otra, la velocidad de secado y por las porosidades de la madera temprana y la madera tardía, entonces pasa el tiempo y ¿qué creen que pasa? Miren esto. ¿Verdad? Las tablas tangenciales trabajan demasiado, se hacen en forma de cuchara, incluso a lo largo también se pueden torcer y a veces se tuercen espantosamente, ¿verdad? Y esos son problemas en donde significa que el secado de la tabla no se secó a la misma velocidad la parte de una cara que la de otra, es decir, aquí esta cara se secó más rápido que la cara de abajo y eso significa que al disminuir sobre todo en la madera temprana, esta madera que está aquí, la madera clarita, como es más porosa, se seca más rápido y eso genera que haya una diferencia de movimiento entre una cara y entre la otra. Por eso se generan estos problemas. Ok, entonces, pues he visto varios videos en donde hay colegas que tratan de enderezar una tabla de estas con un cepillo, con router, en fin, de muchas maneras, ¿verdad? Pero el problema es que si enderezan una de estas, disminuyen el grosor, disminuyen la dimensión. ¿Y qué creen? Vamos a suponer que voy a exagerar, pero salió de la maderería o del aserradero así, se cepilló. Pasa un tiempo y en el taller resulta que la madera, aquí está un poquito exagerada, hizo esta curva, ¿verdad? Porque hay una diferencia de secado entre la cara de arriba y la cara de abajo, entonces la de arriba se secó un poquito más rápido que la de abajo y ocurrió esto. Vamos a suponer que la cepillamos, la adelgazamos más, pasa otro tiempo, no la usamos de inmediato y aunque la usemos de inmediato, ¿qué creen que pasa? Vuelve a torcerse. Esa es la razón por la que los colegas que hacen contenidos de este tipo, ahorita les voy a poner, por ejemplo, un video de algún colega, aquí el problema es que no es que sean engañosos los videos, por lo menos no de manera voluntaria. Lo que pasa es que los colegas que hablan de enderezar una tabla que está torcida, que está cuchareada, lo que sea, y les enseñan otros tutoriales para enderezarlas. Esta es una solución muy fantasiosa porque no tardando, nada más cambian las condiciones meteorológicas y la humedad del medio ambiente y vuelve a ocurrir esto. No es que lo hagan de mala intención, simplemente todavía no tienen la suficiente experiencia para señalar que esta solución es bastante temporal, es una solución y a veces es de un día para otro, ¿eh? O sea, un día hicieron esto y al día siguiente todavía no utilizan la tabla y ya pasó esto. A veces pasan 2, 3 días y ya pasó esto. Entonces, es tremendo. También, claro, es importante señalarles que este tipo de trabajo de la madera ocurre más en las maderas que son de climas templados y de climas fríos que en las maderas tropicales. Pero eso no exime que las maderas tropicales también trabajan. Trabajan un poco menos. O sea, si tienen curvas menos exageradas, pero también trabajan.
Ok, ¿y qué pasa con las tablas de tipo radial? El corte radial, que es el corte que sale de aquí en medio, ¿verdad? Estas tablas, cuando pasa un tiempo y llegan al taller, lo único que hacen es que se reducen un poquito para acá. Normalmente se reducen en del orden de un 4%, pero no se tuercen o casi no se tuercen. Si yo les digo que no se tuercen, tampoco es cierto, pero la torcedura es tan mínima que no genera gran problema. En cambio, aquí el encogimiento en una tabla tangencial es más acusado, es del orden de un 8%. ¿Verdad? Que esto es importante también que lo consideren. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en un polín de madera que tiene un corte, un segmento cuadrado y aquí podemos ver que el dibujo es más o menos paralelo en las cuatro caras? Bueno, cuando trabaja la madera pasado un tiempo, ¿verdad? Incluso ya en forma de mueble, como patas de silla o patas de algún mueble, vean, esto es lo que ocurre. Y aquí, como estamos hablando de que un polín está en la parte intermedia entre lo que es una tabla tangencial y una tabla radial, entonces más o menos el encogimiento corresponde a un valor intermedio entre el 8 y el 4%. Generalmente es un 6% para la mayor parte de las maderas, sobre todo coníferas. Pero ojo, no tomen estos valores como valores absolutos porque hay variaciones entre cada especie de madera. Es decir, hay maderas que trabajan más que otras. Generalmente la madera de conífera trabaja más que la madera que no es de conífera, es decir, la madera de frondosa. Las maderas que tienen su semilla protegida con un fruto, que son las angiospermas, o las maderas duras, trabajan menos que estas, pero eso no significa que tampoco no trabajen, simplemente que se tuercen un poco menos, nada más. Esa es la única situación, la única diferencia. Y aquí, en este esquema, estoy más o menos ilustrando que el trabajo de la madera en muchas ocasiones se debe a que esta cara, la cara esta que está aquí, respira por la cantidad de área expuesta con madera temprana, respira a mayor velocidad que la otra cara, razón por la cual justamente se cucharea, y esto puede ocurrir incluso a lo largo. Entonces aquí vamos a ver en un fascículo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología de la madera, de algunos de los defectos del secado. Esto es del doctor Ramón Echenique y de Francisco Robles Martínez, pero el doctor Ramón Echenique fue una gran luminaria en cuanto a todo lo que tiene que ver con la dendrología a nivel nacional aquí en México. O sea, es una persona que fue muy conocida, ya murió creo que en el 2014, pero al respecto. Entonces, aparte de los defectos del secado en donde las testas se agrietan porque en las testas es donde más rápido respira la madera. Eso también es importante señalar. Las testas, entonces cuando disminuye su dimensión en una testa, se agrietan muy rápidamente. Aquí lo podemos ver, pero ahorita voy a centrarme en los otros defectos del secado que tienen que ver con las deformaciones a lo largo de la tabla y a lo ancho, que son el cuchareo, aquí le llaman acanalamiento, alabeo de canto, ¿verdad? Aquí hay un arcamiento, ¿verdad? Aquí hay una especie de espiralamiento cuando la tabla se hace chueca de un lado y luego del otro está así, espiralamiento. Aquí hay un ovalamiento, ¿verdad? Aquí hay un alabeo muy localizado en alguna parte central o alguna parte de la tabla, y esto que le ocurre típicamente a los polines es el adiamantado, ¿verdad? Que eso es típico de los polines, en donde el adamantado va a generar dos caras cóncavas y dos caras convexas. Eso es muy interesante. Ahora bien, aquí al final estoy poniendo, recordándoles a los colegas, que yo hice el primer video con guión, justamente traté de lo que es el ensamble de compensación, que consiste en que si tenemos tablas de tipo tangencial, pero queremos hacer una cubierta de madera sólida, lo que conviene es listonar, cortar en listones más pequeños, de preferencia con una exposición o una proporción de 3:1 o de 4:1, es decir, 4 centímetros por 1 de grosor, que quiere decir que o tenemos listones de 6, si esto tiene unos 2 centímetros de grosor, entonces vamos cortando en listones de 6 centímetros, que esa proporción es muy buena para hacer justamente este ensamble de compensación, en el cual, si yo
tengo estos anillos de crecimiento hacia acá, tengo que compensar en sentido contrario para acá. O si tengo los anillos de crecimiento que van así, entonces tengo que compensar hacia abajo. O si yo los tengo de esta manera, tengo que compensar en sentido contrario. Y esto me da una tabla con mucha estabilidad. Esto ya lo había mostrado en el libro de Spanagel, pero lo vuelvo a mostrar porque yo sé que ahora que tengo más de 5,000 suscriptores, entonces vale la pena volverlo a repetir. Entonces vamos a ver, si nosotros no compensamos correctamente. Por ejemplo, aquí son tableros de puertas. Aquí se ve que este tablero es de una sola pieza. Y aquí también, ¿verdad? Es una tabla tangencial. A todas luces se ve que estos son tablas tangenciales por el dibujo que tiene. Entonces vean cuál es el problema de una tabla tangencial. Que si esto va para arriba, el arqueamiento va para abajo. Y aquí lo mismo. Y esto en muchas ocasiones termina rompiendo las tablas. O rompiendo el canal de una puertita. Entonces, cómo se puede solucionar esto sin disminuir significativamente el grosor del tablero? Pues muy fácil. Aquí el autor propone algunas estrategias, pero la que más me gusta está aquí, ¿verdad? Entonces él propone listonar. O sea, para evitar todo esto, incluso aquí hay muchos colegas que dicen, no, pues hazla así de esta manera con tablas más chicas, pero lo ideal es hacer listones de entre 5 y 6 centímetros de ancho por cada 2 centímetros de grosor y luego irlas alternando de esta manera. De tal manera que cuando pasa el tiempo, la máxima deformación que puede ocurrir es la que ocurre aquí en la figura 83, ¿verdad? Vean ustedes la deformación y esto no genera gran problema en una puertita como estas o como estas, no genera gran problema, ¿verdad? Entonces, esto se llama ensamble de compensación. Esto es justamente el motivo del primer video que hice con guión hace poco más de 2 años, pero ahora quiero meterme con un poquito mayor de más profundidad al tema de la anatomía de la madera. Entonces, aquí lo interesante es que vean ustedes que es importante conocer estos detalles. Ahora, también puede ocurrir que tenemos una tabla, por ejemplo, que tiene los anillos de crecimiento de esta manera, y entonces de repente queremos clavar una tabla así, con clavo neumático, que el clavo neumático es muy débil, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo quiero meter unos clavillos para acá, en esta dirección, ¿verdad? Entonces meto un clavo, pero ¿qué creen? Se encuentra con la madera tardía, y esta, como tiene mayor densidad y tiene mayor dureza, esta madera tardía, este clavillo neumático me lo bota en esta dirección. Y de repente meto la clavadora en otra posición, meto otro clavo neumático y de nuevo se encuentra con la madera en la misma dirección. ¿Y qué creen? Me lo rebota para acá. Meto por acá otro clavo neumático, ¿verdad? Y sale el clavo para acá. O sea, todos los clavos son desviados justamente por el tema de entender cómo vienen los anillos de crecimiento en una tabla. Entonces, cuando se tiene esto, lo que conviene, si no queremos tener este problema, tenemos que observar la testa de la madera y ver que la clavadora la tenemos que poner de preferencia en esta dirección, ¿verdad? Para que quede perpendicular a los anillos de crecimiento y así ya no se van a doblar tan fácilmente o un poquito o sea, ligeramente sesgado con un ángulo así para que entre, porque si no van a estarse desviando sistemáticamente el clavo que metan, clavo que se va a desviar y eso es un verdadero dolor de cabeza y luego los colegas carpinteros no saben por qué todos los clavos de una clavadora se están desviando hacia la misma dirección. Por eso es importante entender lo que es la madera tardía y la madera temprana, ¿verdad? Bueno, entonces, entre otras cosas, ahora vamos a ver aquí algún colega, vamos aquí a la computadora, ¿verdad? Vamos a ver acá de este lado. Listo, ya me apuré. Y por ejemplo, vemos aquí al colega tip para enderezar. Vamos a ampliar un poquito acá. Perfecto. Tip para enderezar tablas con router o con cepilladora de banco. Vamos a ver qué es lo que nos dice el colega de AR Woodwork. Sí, es AR Bricolage Woodwork. Esta tienes que valorar para qué la vas a usar y qué tan torcida está, ya que al utilizar cualquier método de estos para dejarlas planas va a perder espesor. Yo lo hago utilizando el router de mano y el cepillo de banco. Aquí al final te voy a dejar los videos que ya había yo puesto anteriormente. Pero Correcto, aquí no lo hace con mala intención, simplemente el colega todavía no entiende que la tabla que quiere enderezar o sea, no ha analizado los anillos de crecimiento. Si yo me adelanto, ahí explica todo lo que otros colegas también explican, pero vean ustedes más adelante,
Vean aquí en esta imagen, vamos a ver más adelante, vean ustedes que típicamente esta es una tabla de corte tangencial. Y esa tabla la endereza en ese momento en el taller, pero no tardando, ¿qué creen? Al día siguiente se le va a torcer. Miren, ahí se ve muy clarito. Voy a ponerle play un poquito para ver. En medio y atrás. Ahí se ve. Ahora, para cantear vamos a utilizar la misma guía. Ok. Entonces, bueno, ahí va, ahí está dando trucos para cantear, etcétera, etcétera. Está muy bien, todo eso está padrísimo, pero el problema es que este tipo de tutoriales terminan por ser muy frustrantes para todos los principiantes porque tratan de enderezar sus tablas y se les vuelven a torcer. Ese es el meollo de este asunto. Por eso hay que entender un poquito más de la anatomía de la madera y por eso es que yo les sugiero que hagan el ensamble de compensación que aquí viene, que parece que es un trabajo de tontos, rebanar una tabla en listones para después volverla a ensamblar, pero con los anillos compensados. Pero esa es la mejor manera. Ahora, sí es cierto que se pierde la belleza de una tabla tangencial de la veta en forma de catedral. Es cierto. Hay algunas maderas, como el encino americano, en donde ese tipo de veta luce mucho. Pero si quieren tener un mueble de calidad muy estable, hay que hacer esto. Y en muchas ocasiones se puede recurrir al enchapado de las maderas para dar una veta que luzca mucho. O se puede recurrir al encanto que tienen la madera contrachapada, que hay lo que llamamos aquí en México triplay, que son maderas ya más estabilizadas con algunos triplays con chapas de lujo. Hay triplays con chapa de encino americano, con chapa de cedro, con chapa de caoba, con chapa de haya alemana, en fin, que son triplays más caros, pero que pueden generar muebles de mucho lujo y de mucha calidad. Yo en lo personal no estoy en contra de la madera contrachapada, que es una madera de un uso cada vez más frecuente para el mueble. Pero el mueble que no es tan económico se puede hacer con triplay. El que es muy económico, ese sí se hace con derivados de la madera que son aglomerados, tanto como el EDMDF, el MDP y el OSB y un montón de triplays, de derivados de la madera, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es mi aporte con este video. También aquí en la biblioteca Atrium, el libro de la ebanistería, vamos a verlo rápidamente aquí. Y aquí en el tomo 3, por ejemplo, dice que uno de los aspectos más importantes en la construcción de superficies mediante tablas encoladas es que estas, además de que están bien secas, de que deben estar bien secas, además, de ello depende de que el mueble quede en perfecto estado. Entonces, además dice que para evitar los distintos movimientos, es decir, el trabajo de la madera, se deben tomar dos precauciones en la disposición de las tablas. La numeración y disposición de las mismas en la forma correcta. Además, es importante tener en cuenta que deben alternarse, y aquí está lo importante. Voy a ampliar acá, deben alternarse el sentido de la fibra de las testas, es decir, los anillos de crecimiento, para que ejerzan una compensación. Por eso quiero decirles que la palabra compensación no me la estoy inventando, esto es algo que ya viene en libros y de hecho se utiliza más en alemán y en otros idiomas que en español, curiosamente, pero aquí el mismo libro lo ejemplifica, por ejemplo, de esta manera. Aquí tenemos un tablero encolado o pegado, se hace más grande y entonces si aquí la fibra de la madera viene para acá, se compensa con esta para acá y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, con esto quiero mostrarles a los colegas carpinteros que el tema de la anatomía de la madera de manera así más o menos superficial, esto ni siquiera es muy profundo, esto es superficial, conviene conocerlo para que ustedes tomen excelentes decisiones a la hora de que construyan un mueble, ¿verdad? Entonces, creo que por el momento es todo. Si tiene alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Con todo gusto los voy a leer, los voy a escuchar. Y yo creo que por el momento es todo. Chao.